Mis queridos estudiantes, bienvenidos una vez más a este gran tema, el tema de la filosofía medieval. Bienvenidos, mis queridos estudiantes. Empezamos a partir del estudio de y lo que implica cómo el hombre puede llegar a conocer a partir de la observación del objeto, donde se pueden implementar desde Sócrates varios métodos como el mayéutico, o por qué no decirlo, con Hegel, Aristóteles, Platón, algunos otros métodos como el método fenomenológico, o por qué no el método deductivo, o simplemente el dialéctico. Muchos métodos que ya en esta primera parte del periodo se empezaron a trabajar, pero el grueso de la temática está enmarcada en la filosofía medieval. Por eso estamos recreando este ambiente. Y es un ambiente que nos lleva y nos traslada a la época medieval, que para algunos pensadores se trata de una época que la única luz que existía era la luz de la fe. No había otro camino, no había ciencia, no había las posibilidades. Es posible que seguramente había muchas personas que estaban trabajando a escondidas en torno a escudriñar la posibilidad de conocer, pero la iglesia, en el temor natural de la época, en el que pretendía que probablemente aquellas personas que se dedicaban a otras cosas, a escudriñar seguramente la ciencia, pues perdieran la fe. Ese era un miedo natural, pero era un miedo no infundado en la razón, sino era infundado en la fe. La fe era el único camino que llevaba al hombre a la felicidad, pero se encuentran con una situación inicial, y es precisamente hablando del inicio de la Edad Media, un periodo largo en la historia de la humanidad, que ustedes bien conocen, que dura 1000 años, del 400 a 1400, inicia con la caída del Imperio Romano, y es en este marco de la caída del Imperio Romano donde se inicia un proceso, un camino importante. Y uno piensa, bueno, ¿y el cristianismo? ¿Cómo influyó el cristianismo? Pues es aquí en la Edad Media donde se siente el peso del cristianismo. Hablar de este proceso, pues tendríamos que regresarnos a en el 146 a.C., donde Roma invade Grecia. Y es aquí donde dos culturas prácticamente estas dos culturas pueden de alguna manera unirse, pueden de alguna manera también fusionarse en torno a lo que es esos elementos importantes que trae la cultura griega y se une con la cultura romana. De pronto, si apagamos los micrófonos, pues podemos escuchar mejor. Aquí es donde nosotros podemos continuar nuestro proceso, en esta fusión que precisamente nos habla de Roma con Grecia. Estamos hablando de los elementos culturales de la filosofía con elementos culturales romanos. Pero también tenemos que hablar seguramente y devolvernos al siglo I. Hablar del siglo I pues implica también hablar del cristianismo, del origen de un hombre, del origen de un personaje que es Cristo, donde se plantea una nueva visión del mundo. Y es aquí también
donde en los primeros inicios de la filosofía medieval, es decir, la terminación, los primeros años en los cuales termina el periodo o la etapa de la Edad Antigua, pues aparecen unas corrientes filosóficas que influyen en el pensamiento medieval, como es el platonismo, Aristóteles con su pensamiento racional y de alguna manera también los estoicos y el epicureísmo. Aquí se introduce en la cultura romana y se dejan influenciar de alguna manera del platonismo. La cultura romana influenciada empieza a plantear un proceso de desarrollo de pensamiento enmarcado en la unión con el mismo Cristo. Aquí aparece entre lo que es el pensamiento racional con la fe, una síntesis, y es aquí donde se habla que prácticamente el cristianismo o fe y razón es la partera de lo que es la filosofía medieval. Para, en síntesis de lo que significa la filosofía medieval, pues tenemos que hablar del cristianismo. Decíamos que esta es una nueva, digamos, introducción, una nueva inducción para los hombres, donde la importancia aquí es Dios. Dios es la explicación de todo. Puede ser también hablar, por ejemplo, del siglo I al siglo III, IV, o mejor, al siglo V y VI, del siglo I al siglo V y VI, para algunos filósofos va hasta el siglo VIII. Tendríamos que dividir este gran periodo de la filosofía medieval en dos partes. Inicialmente aparece la patrística, ¿ya? Con la influencia del platonismo, y posteriormente aparece otro elemento importante a partir del siglo VI, que podríamos estar hablando de la escolástica o la influencia de Aristóteles. Aquí podemos decir que el pensamiento se hace cada vez más fuerte, el pensamiento de fe. La razón viene a quedar en un segundo plano, es decir, está supeditada, está de alguna manera implantada la fe sobre la razón. Está por encima de la teología de la razón. La razón viene siendo prácticamente la cenicienta en este periodo de la Edad Media. Hablar la patrística, pues esto implica una síntesis, una unión entre lo que es la filosofía y la religión, y aparecen los padres de la iglesia. Esos primeros pensadores como San Agustín, y en la escolástica a partir del siglo V, VI hasta el siglo XV, la escolástica se va a desarrollar también en función de tratar de comprender la revelación divina utilizando la razón humana. Aquí un personaje que nos habla de este aspecto, San Anselmo, que vivió por allá en el año 1033, y Santo Tomás, que del año 1225 hasta el año 1204, digamos, proeza de unir el pensamiento cristiano con la fe. No les quedaba otra opción, o bien se unían con, digamos, el pensamiento griego. La única opción fue unirse al pensamiento griego y de alguna manera plantear las bases de lo que era en sí y lo que representaba la fe en el pensamiento. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de que la única forma de conocer, por ejemplo, inicialmente cuando
estamos hablando de la patrística en los primeros años, una de las grandes corrientes, por ejemplo, fue el gnosticismo. El gnosticismo, que la gnosis significa conocimiento, ¿ya? Y se basaba prácticamente en la experiencia de adquirir la salvación a través del conocimiento. Es decir, que la influencia del gnosticismo, que hacía parte como ese elemento también con el cristianismo, pues nos da a entender que el hombre conoce a Dios, ¿ya? Y se salva a sí mismo. Es decir, una forma de llegar al conocimiento, o la única forma de llegar al conocimiento, es a través de Dios. Y es la única forma que tiene el hombre para salvarse a sí mismo. Esa influencia del gnosticismo posteriormente pues también va a ser replanteada en ese tire y afloje, por decirlo de alguna manera muy común, de lo que es aceptar el pensamiento de fe o el pensamiento racional. Estos grandes pensadores, de los que hablábamos en la patrística y en la escolástica, tratan de conciliar ese pensamiento de razón y fe. Tenemos que tener presente que en la época medieval fe y razón juegan un papel fundamental. La razón es un elemento inferior a la fe. Nadie pone en duda los valores de la fe. Digamos que este tema es valorado por San Agustín. Fe y razón son dos caminos a un mismo punto o a un mismo fin, ¿verdad? A un mismo punto, a un mismo fin de destino. Cuando hay esa enojo, o mejor, hubo un mal razonamiento, es decir, la razón es la que queda mal. Bien, entonces, de alguna manera, fe y razón deben coincidir en el pensamiento para llegar a una cuestión de tipo, digamos, de fe en cualquier elucubración que el hombre tenga en ese contexto medieval. De otra parte, la filosofía es una especie de criada de la teología. Por eso, pues la teología es la que va a mandar en el proceso del conocimiento, inclusive en los monasterios. Es allí donde van a hacer la escuela, es allí donde van a estudiar, donde van a aprender las primeras letras, quienes tienen la posibilidad de hacerlo, porque recuerden que no todo el pueblo puede acceder a esto que era como un privilegio, dar a ser parte, a ser monje. Ustedes escuchan de fondo la música gregoriana, que sabemos que hay grandes personajes que desde ese mismo momento empiezan también a cultivar la música gregoriana. Tenemos también a Santo Tomás, que ya en la patrística prácticamente es uno de los representantes de la escolástica, es uno de los representantes de la escolástica, pero fíjense ustedes, en vez de pronto de generar esa ambivalencia entre fe y razón, que para San no había una concreción de la fe, que la razón se podía equivocar. En cambio, en el contexto, considera que la razón tiene el mismo peso que la fe. O sea, ambas están alineadas, ¿cierto? De alguna manera, en la mística se origina todo el desarrollo del pensamiento de la filosofía medieval. Podemos también hablar en este proceso medieval que hay unas circunstancias, unas circunstancias europeo que precisamente invaden o expanden este pensamiento en la Edad Media. En la Edad Media, donde el hombre se
que Juan Pablo II en algún momento de la historia pidió perdón de manera pública por las atrocidades que cometieron los hombres a nombre de Cristo en la Edad Media, cosa que no se justificaba de ninguna manera, pero que es histórico de momento y a consta de unos intereses personales, políticos, de reyes, etcétera, etcétera, que estaban acogidos a la fe cristiana, pues tenían que utilizar a Cristo para justificar la expansión, justificar el reconocer nuevamente, o por qué no, el recuperar de alguna manera todo lo que había sido arrebatado en un momento en algunas culturas por las invasiones romanas. Entonces, aquí es donde de alguna manera se establece una relación importante, un contexto en el cual la importancia de estos personajes viene a significar el pensamiento de la filosofía medieval. Cristo, la fe, por medio de la fe, es la única forma de encontrar la salvación del hombre, y no hay posibilidad, no hay otra posibilidad. Es decir, si hay otro camino, pues ya usted está en un ambiente profano, en un ambiente en el cual la hechicería es parte, y o si usted incursiona en la ciencia, pues no lo van a aceptar, como ocurrió con Nicolás Copérnico, que su teoría heliocéntrica no fue aceptada en el, sino posteriormente, 300 años después, lo aceptó la iglesia. Entonces, fíjense ustedes que en este camino es un camino tortuoso. Tenemos que reflexionar qué fue lo que pasó, qué hombres participaron en esa reflexión, qué cosas buenas podemos sacar de esas reflexiones. Aquí aparece Santiago de la existencia de Dios de manera racional, cómo se combina el racionalismo con la fe y cómo se puede demostrar de manera racional la existencia que es Dios. Bueno, aquí lo dejo en lo que es la reflexión de la filosofía medieval. Les quiero entonces invitar a que desarrollemos las actividades que el periodo y que van apareciendo y irán apareciendo en su texto, en su Classroom, a partir de la publicación de fechas de presentación de sus trabajos. Actividades, una sexta que es la evaluación, y la evaluación pues es realizar un video similar a este, pronto con otros ambientes con los que ustedes tengan a la mano, para que puedan resumir en lo que respecta a los textos y los videos que ustedes tienen, en los cuales pues les va a hablar de lo que es el origen de la filosofía medieval, la patrística y la escolástica, y los personajes, es decir, las biografías que ustedes investiguen de los personajes, lo que ellos representan, y de pronto el video ustedes pueden escoger un personaje para hablar de él, o pueden hablar de manera filosofía medieval, pueden invitar a un miembro de su familia a ser parte de la recreación de este momento, y envían su video como evaluación. Ahí está en Classroom, o va a ir apareciendo en Classroom a medida que vayan teniendo clase con el profesor. En el contexto medieval, la paz del Señor sea con ustedes. Nos vemos entonces para otro tema de filosofía.